Tomando en cuenta el nuevo marco normativo de la Unión Europea, que tiene por objetivo modernizar sus disposiciones y garantizar mayor solidez y coherencia en la protección efectiva del derecho fundamental a la protección de datos personales, aunado a que en Latinoamérica, nuestra región, se trabaja actualmente en lograr una armonización en lo que respecta al reconocimiento, adopción y desarrollo de los principios, derechos y procedimientos que dan contenido al derecho de protección de datos personales en nuestras legislaciones nacionales en la materia, se presenta ante nosotros una invaluable oportunidad en la que convergen diversos criterios y experiencias. Es fundamental generar lazos de cooperación al servicio de la sociedad en general y, a su vez, facilitar el desarrollo de la economía de ambas regiones para abordar sus estrategias de crecimiento y para seguir fomentando los objetivos e intereses comunes, con el fin de establecer una alianza que responda a los desafíos internos actuales, así como a las nuevas realidades internacionales en lo que respecta a los flujos transfronterizos de datos personales necesarios para la expansión del comercio y la cooperación internacional. Por eso, invitamos a todos los expositores de la charla, las relaciones entre autoridades y sujetos regulados, nuevas estrategias, para que, por favor, ocupen sus lugares en la mesa principal. Bueno, muchísimas gracias. Inicio diciendo que me honra mucho moderar el panel con personas de tan alta experiencia en Iberoamérica y sobre todo la diversidad que tenemos aquí hoy. Nos acompañan representantes de la Autoridad de Protección de Datos de Argentina, don Eduardo Bertoni, el señor Ronald Jiménez, presidente del Grupo Codiza, una importante empresa en Costa Rica en temas de cloud computing, perdón. Nos acompaña también don Felipe Rotondo, que ya lo presentamos, ¿verdad? Presidente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, y también el señor Sebastián Abarca, representante del Senado de Chile, que viene en este caso de parte del senador Arboe, que se disculpa porque no nos pudo acompañar. A ver, tema importante: Unión Europea y Latinoamérica, la convergencia como oportunidad de cooperación y desarrollo económico. Siendo que nos acompañan hoy tantas representaciones y personas interesadas de diferentes sectores y ámbitos, esta es una gran oportunidad para conversar del tema que yo diría es el tema del año, que es la entrada en vigencia del nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, conocido también por sus siglas en inglés como GDPR. Como ustedes bien saben, este reglamento entró a regir el 25 de mayo de este año. En este panel tenemos la dicha de contar con dos representantes de países que desde hace muchos años se adecuaron al mismo y nos van a compartir su experiencia. En el caso de Argentina, lo hizo hace 15 años, desde 2003, y en el caso de Uruguay, Uruguay se adecuó en el año 2012. Por otro lado, vamos a compartir
compartir con don Sebastián el tema del impulso y el trabajo que está haciendo Chile para consolidar su ley de protección de datos. Y además me interesa que don Sebastián nos cuente cuál es su perspectiva de cara a este nuevo modelo, ¿verdad? Ya que están en construcción, están en debate y pues están tomando decisiones en este momento en el Parlamento chileno. Y por último, le agradecería mucho a don Ronald, como representante de la empresa privada y que en algún momento tuvo la experiencia, ¿verdad?, de representar un conglomerado importante, la perspectiva desde la empresa y el sector privado con respecto al nuevo reglamento de protección de datos de la Unión Europea, siendo que esto tiene implicaciones comerciales, como bien lo sabemos, tiene implicaciones de inversión extranjera directa y de intercambio. Entonces, sin más, me permito dar la palabra. Al final voy a hacer unas pequeñas preguntas y agradezco también a quienes del público tengan preguntas. El compañero Douglas, que está por allá levantando la mano, va a tener un papelito, lo pueden anotar y yo con mucho gusto se las haré a los panelistas. Sin más, le doy la palabra al señor Eduardo Bertoni. Bueno, buenos días a todos y todas. Empiezo obviamente por el agradecimiento a la invitación para poder estar aquí con ustedes, agradecimiento tanto a la autoridad de protección de datos de los habitantes de Costa Rica como a las otras autoridades gubernamentales de este país, agradecimiento también a Eurosocial, que no me quiero olvidar, porque con el apoyo que tiene al trabajo de la red hace muchas veces posible que podamos llevar adelante este tipo de eventos. Realmente tener un evento que hace a un derecho humano, como en definitiva es la privacidad y la protección de datos, justamente en Costa Rica, para mí es francamente un placer, un honor, un gran gusto. No se ha mencionado esta mañana, pero hay algo que tenemos que recordar y que no es poca cosa. Es aquí en Costa Rica donde se firmó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Es aquí en Costa Rica donde supimos introducir en el pacto un artículo específico que hace al derecho a la privacidad. Es el artículo 11. Y es aquí en Costa Rica donde funciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está a poquitas cuadras de aquí. Están justamente en sesiones, en audiencias en estas semanas. Y la Corte Interamericana ha tenido un papel fundamental tanto en la armonización como en la consolidación de los derechos humanos en nuestro hemisferio. Para Costa Rica es de trascendental importancia, es algo así como una suprema corte, por el propio diseño constitucional costarricense. No es menor entonces que estemos hablando de un derecho humano aquí en Costa Rica. La semana pasada se realizó en la ciudad de Estrasburgo la reunión número 37 del plenario del Comité Consultivo de la Convención 108, que ha sido mencionado hoy más temprano por mi querido amigo Felipe Rotondo como la única convención internacional que tiene que ver con protección de datos personales. Y se me pidió que hiciera un paneo, una breve síntesis de, bueno, cómo estaba el sistema interamericano en tema de protección de datos personales. En verdad, si uno analiza las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay ninguna decisión específica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que haga referencia específica a la protección de datos personales. Sí, en cambio, hay varias decisiones en las cuales la Corte Interamericana hace alguna suerte de explicación del contenido del derecho a la privacidad. Esto es distinto cuando vemos la jurisprudencia de otros tribunales internacionales, tanto el Superior Tribunal de Justicia de la Suprema Corte de Justicia Europea, el Superior Tribunal de Justicia de Europa, como de la Corte Europea de Derechos Humanos, donde ya tienen jurisprudencia que específicamente están hablando sobre cuestiones vinculadas a la protección de los datos personales, la vinculación con la privacidad y, si no, directamente a la protección de los datos personales, incluido en los textos normativos que tienen en Europa. ¿Por qué digo esto?
porque en este panel en que estamos hablando de Unión Europea y Latinoamérica, tenemos una tradición en el sistema interamericano de derechos humanos de mirar la jurisprudencia europea. Por lo tanto, yo creo que lo que está ocurriendo en Europa, con las implicancias que tiene las explicaciones, los contenidos, la configuración de los contenidos al derecho a la protección de los datos en Europa, en algún momento lo vamos a tener también en nuestra Corte Interamericana. Y aquí un llamado a muchos de los queridos y queridas amigas de la sociedad civil, que muchas veces litigan estos casos ante primero cortes locales y luego ante cortes internacionales. Es importante que tengan en cuenta que tener sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también hace a la protección de datos, porque son sentencias que en definitiva van dándole contenido a estos derechos y que en muchos casos se ha demostrado su efectividad para que en los países, por ejemplo, cambien regulaciones o se cambien prácticas, o que sean los propios jueces de los países, vía lo que se ha dado a llamar el control de convencionalidad, esto es, que apliquen la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, interpretada por la Corte, que la apliquen en casos locales. Por lo tanto, en un encuentro en el que estamos hablando sobre Unión Europea y América Latina, no podíamos o no podía dejar pasar por alto la importancia que tiene la cuestión de la jurisprudencia y de la jurisprudencia de los tribunales internacionales, sobre todo estando aquí en San José de Costa Rica. Pero no solo la jurisprudencia, me parece que también tanto lo que está ocurriendo a nivel normativo, esto es, los países que para obtener el proceso o obtener el certificado, no me gusta mucho llamarlo como certificado, pero permítanme la licencia, el certificado de país adecuado para la protección de datos otorgado en la Unión Europea. Argentina lo obtuvo, como bien se decía, en el año 2003. Bueno, ahora estamos muchos en un proceso de readecuación normativa a partir de la implementación o de la puesta en vigencia del Reglamento Europeo para la Protección de Datos. O sea, no es casual que desde la Red Iberoamericana tempranamente hayamos decidido trabajar en estándares interamericanos, porque en América Latina particularmente necesitábamos una guía de cómo ir trabajando hacia ese cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos para aquellos países que quieren obtener el certificado de adecuación. Y aquellos que lo tenemos, como por ejemplo Argentina, le ocurre lo que le pasa a todos los países, inclusive a los de la Unión Europea. Tienen que hacer una revisión integral ahora de acuerdo a la nueva normativa que es el GDPR. Y esto para el año que viene, para mayo del 2020, ya tiene que haber un informe que lo van a elaborar funcionarios del Consejo de Europa sobre cómo los países estamos cumpliendo con el GDPR en el marco de este proceso de readecuación. Entonces, en Argentina hemos iniciado también ese proceso. Estamos, como lo decía Vera Yukova en su presentación, el presidente de la Nación mandó un proyecto de ley reformando la Ley de Protección de Datos Personales de Argentina, y estamos también embarcados en ser Estado parte de la Convención 108. Ya el proyecto de ley para ello, luego de la invitación que recibimos por parte del Consejo de Europa, fue aprobado por el Senado, falta la aprobación de diputados y esperamos prontamente poder hacer la ratificación y también ser Estado parte en Argentina. Pero un dato que no me parece menor es que muchas veces desde las autoridades de protección de datos podemos ir avanzando en función de poner nuestra legislación en una interpretación acorde con el nuevo GDPR. Por ejemplo, en la República Argentina, la legislación actual no prevé la designación del delegado de protección de datos. Sin embargo, vía resoluciones de la autoridad de aplicación, en algunos casos ya empezamos a sugerir la necesidad de tener un delegado de protección de datos. La legislación actual no prevé la obligación de informar incidentes de seguridad a la autoridad de aplicación. Sin embargo, hemos recientemente aprobado una resolución sobre seguridad de los datos en base de datos, en donde incluimos la obligación de informarle a la autoridad de aplicación sobre incidentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces no tenemos que esperar la ley para ir avanzando en una mejor protección de datos, sino que lo podemos hacer directamente a nivel interpretativo desde las propias autoridades
obviamente en el marco que nos permite la ley. No podemos hacer una ley porque no está en nuestro mandato. Y uno se podrá preguntar, y voy a ir terminando con esto, me pidieron que sea breve, dos cositas más. Uno se podrá preguntar, bueno, pero ¿esto para qué es importante? Bueno, la primera respuesta es porque es un derecho humano y lo tenemos que respetar, pero también es importante desde el punto de vista de las relaciones económicas, de la inversión, de la innovación para nuestros países. Un dato que lo aprendí de mis colegas y amigos de la Agencia Española de Cooperación en cuanto al flujo transfronterizo de datos que constataron desde la agencia una vez que Argentina obtuvo el proceso del certificado de adecuación en el 2003. El flujo de datos que había de Argentina se equiparaba al flujo de datos que había en toda América Latina. Esto es un dato importante porque el proceso de adecuación permite una mayor flexibilidad en el flujo de datos. La mayor flexibilidad indiscutiblemente es un dato importante, no el único, para cualquier inversor que quiere poner un emprendimiento en un determinado país. Entonces hay datos económicos que dicen, bueno, ir hacia estos procedimientos de internacionalización, de aceptación de los estándares internacionales, no solo se tiene que hacer porque es un derecho que hay que respetar, sino que también nos ayuda desde el punto de vista económico. Ahora, para terminar, estamos en Argentina, yo les decía, modificando la ley de protección de datos personales. Por supuesto miramos el reglamento europeo, pero no solo miramos el reglamento europeo de protección de datos. Creo que nosotros en América Latina tenemos un desafío muy interesante por delante, que es seguir los principales lineamientos del reglamento de protección de datos, pero ver europeo, pero ver también otras relaciones que pueden ser inclusive relaciones económicas con otros países del mundo. Vera Yukova lo decía hoy, yo lo tenía anotado como para comentarlo, la Unión Europea acaba de tener un acuerdo con Japón. Japón tiene un intercambio comercial y de datos muy importante con los Estados Unidos. Sin embargo, se vio como muy importante tener un intercambio, y mis colegas de la Agencia Española lo pueden explicar mucho mejor. Mar España creo que hizo también una referencia al acuerdo con Japón. Mirar ese acuerdo con Japón es muy interesante. Es muy interesante porque nos demuestra que se puede seguir el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales con algunas decisiones creativas sin que nos ponga en una disyuntiva de que nos impida tener relaciones con otras regiones del mundo. La Unión Europea sigue discutiendo con los Estados Unidos el Privacy Shield. Hace un mes se reunieron para volver a discutirlo porque hay que llegar a algún tipo de acuerdo de cómo protegemos los datos, pero también cómo, protegiendo los datos, no impedimos ni la innovación ni las inversiones. Son desafíos importantes, y ni que hablar de lo que está pasando en los Estados Unidos, que muchas veces ponemos en duda sobre la protección de datos en los Estados Unidos. Cuando a mí me hacen esa pregunta, le digo, bueno, pero ¿de qué Estados Unidos estás hablando? ¿Estás hablando de la ley de California o estás hablando de la ley de otro lado? La ley de California es una ley que algunos dicen es más protectora de los datos personales que el propio reglamento europeo. Esto es una discusión casi académica, pero lo que quiero decir es que en el mundo se ha puesto sobre el tapete la importancia de discutir y de proteger los datos personales. Europa está liderando este movimiento, pero también es cierto que nosotros en América Latina tenemos que estar atentos a todo lo que pasa en otras regiones. En conclusión, esta convergencia entre Latinoamérica y la Unión Europea tiene sentido, importancia en lo judicial, en lo normativo y en la práctica, porque en la práctica también muchísimas empresas que tienen su casa central en Europa y sus subsidiarias en América Latina ya se están ayornando a las regulaciones europeas, justamente porque por más que estén en Argentina, en Costa Rica o en el Paraguay, necesitan tener regulaciones acorde a la regulación europea. Ya no podemos pensar más en una protección de datos ligada al término de soberanía como lo conocimos post la paz de Westfalia. Hoy la protección de datos es algo global en el que necesitamos cooperación y necesitamos una armonización que nos permita, como decía, proteger los datos sin que eso sean barreras de innovación y de inversión. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Eduardo. Le doy el pase a don Felipe. La exposición que voy a realizar refiere esencialmente, desde el punto de vista de la convergencia, a la circulación transfronteriza de datos. Estamos en una economía de la información, en una desmaterialización de los factores de producción. En lugar de las rutas del incienso, de la seda, etc., estamos en la ruta de los flujos de datos, que hoy decía Ana Karen, es el valor, es la moneda desde el punto de vista de la economía digital. Yo insisto de todas maneras que eso lo digo sin olvidarnos el valor humano fundamental que está allí. Fíjense, aumentó 45 veces los flujos de datos en la última década, es el mayor componente del crecimiento del Producto del PBI mundial, y las economías emergentes, entre otras de nuestros países, en más del 50% están incluidas allí. Marco la relevancia enorme que tiene la innovación basada en datos. Sobre esto habría que hablar tanto, con todas las tecnologías que existen ahora, los peligros, etcétera, que todo el día nos pasamos diciendo, las ventajas que también tienen. El tema es equilibrar eso, y es fundamental para el desarrollo socioeconómico y cultural. Sin la base en la protección de datos, no existe realmente ese debido tratamiento y ese desarrollo. Eduardo, no puedo dejar de mencionar, porque la verdad que me gustó que lo hiciera, respecto a la Convención, el Pacto San José de Costa Rica, la Convención de Derechos Humanos, y yo lo recordé cuando estuve en Madrid hace poco, que tuve la alegría de poder participar por la red iberoamericana en los 25 años en que había asumido la primera autoridad de la agencia española, cómo fue evolucionando el Tribunal Europeo de Protección de Datos. No recuerdo ahora, Eduardo, los casos, pero recuerdo que lo cité en aquel momento, en que el Tribunal Europeo no lo citaba tampoco el derecho a la privacidad y menos a la protección de datos, pero fue evolucionando. Y creo que lo mismo va a pasar con la Corte Interamericana de Datos, porque como dijo bien el doctor Bertoni, no da un enfoque cerrado desde el punto de vista de lo que es la privacidad. Continuando con esta presentación, ya salí del tema porque si no lo hago me sentía mal. El principio que, a ver si puedo manejar esto. El principio de, ahora sí, de continuidad. Y utilizo esto en homenaje a Nelson Remolina. Nelson Remolina es un amigo experto en protección de datos que acaba de ser nombrado como superintendente delegado de protección de datos en Colombia. Y él se refiere siempre a ese principio de continuidad precisamente en el flujo de datos entre los países para que exista una convergencia, que es el tema nuestro. Algunos documentos sobre eso. La OCDE de 1980, protección de la privacidad, conciliación con libre flujo de datos, evitando obstáculos injustificados. Tenemos que dar esos dos brazos. El convenio 108 del Consejo de Europa, que subrayo, no es un convenio europeo, es un convenio del Consejo de Europa, pero abierto a todos los países del mundo. Por eso, como bien dijo Eduardo Ya o Ana Karen, creo que los dos hicieron referencia, Uruguay lo integra desde el 2012, México lo integra desde este 2018 y Argentina se encuentra en trámite en este momento a ese respecto. En el artículo 12, el convenio 108, fíjense que de 1981, de manera que Internet, mejor no digo si era pre-Internet, ya hablaba de la no restricción al libre flujo entre las partes, con ciertas excepciones, y para estas no partes que hubiera niveles de protección razonables y diversos. En el protocolo del 2001, protocolo adicional que sí entró respecto a este tema en especial, habla del nivel adecuado respecto a las no partes, con algunas excepciones o algunos ajustes que no voy a mencionar por razones de tiempo, porque Ana Karen ya también de alguna manera marcó límites. Pero ahora tenemos el convenio 108 Plus, que se aprobó el texto este año, y fíjense que establece la no previsión y autorización entre las partes, salvo real y serio riesgo. Y la novedad está en la última frase que aparece allí respecto a reglas vinculadas a estados que compartan, partes que compartan, organizaciones regionales. Si pasamos a la red, en el encuentro de la Antigua en el 2003, hace 15 años cuando se fundó la red,
Además de hablar de la protección de datos como auténtico derecho fundamental, se señaló que el tratamiento de datos puede impulsar el desarrollo de los países en el marco de la sociedad de información. En otro encuentro se habló de garantizar que el desarrollo del comercio mundial sea compatible con la protección de datos. Ese es el tema central que quiero subrayar en todo esto. Y fíjense en los estándares aprobados en Santiago de Chile el año pasado. Si no me oyeron, de repente mejor. Pero como dije algo alguna vez, peor sería que le repitiera ahora por la duda, ¿no? En los estándares de Santiago, que se aprobaron en Santiago de Chile de la red, fíjense, entre otros objetivos se enmarca el contar con un modelo normativo homogéneo que garantice el derecho, pero también facilitar el flujo entre los estados iberoamericanos y más allá de sus fronteras, para coadyuvar el crecimiento económico y social de la región mediante estándares flexibles. O sea, yo subrayaría eso de estándares flexibles. Se ha querido dar esa posibilidad que se adecue, no adecuación en el sentido de europeo, sino a los regímenes de cada país, pero manteniendo el nivel que corresponde. Si consideramos las transferencias en los estándares, ahí tienen ustedes el artículo, se refiere al nivel adecuado del país, pero igual que el reglamento, habla de la parte del territorio, sector, actividad, o sea, no tiene por qué ser todo el país, sino puede ser un sector de actividad, destinatario, garantías suficientes del exportador y que a su vez el destinatario acredite cumplir las condiciones mínimas y suficientes, y también refiere a las cláusulas contractuales, a los esquemas de autorregulación vinculante o mecanismos de certificación, etc. En una línea muy similar, pero no idéntica, yo diría más flexible que el reglamento europeo. Con respecto a este reglamento europeo, Ana Karen, espero que no vaya demasiado rápido ahora para... Ahí puse en esta placa referencias generales, porque no podía dejar de hacerlo. Lo que se pretende es una nueva cultura de protección de datos, el cumplimiento real y demostrable, o sea, cumplimiento efectivo. Y esto es lógico. Yo creo que hasta hoy en el panel inaugural o en la presentación dije, me alcanza con el tener buenas normas para estar mirándolas en una biblioteca jurídica, es para que se cumplan. Y demostrable, en primer lugar, por el responsable. Tiene en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, enfatiza en la transparencia y en el control a posteriori. Y me gusta subrayarlo, no lo incluí por razones de espacio, que no es un derecho absoluto, y claro que no. Salvo el derecho a la vida no hay ningún derecho absoluto. Y es un derecho que con la información, etcétera, etcétera, tiene que ser compatibilizado. Establece nuevas obligaciones para responsables, expansión de principios y derechos que daría para otro tema. Pero sobre el tema de circulación transfronterizo, fíjense en el considerando. Para mí, honestamente, los considerandos son importantísimos, los entiendo más, disculpen el paréntesis, que los artículos, o por lo menos queda más clara la idea. En el considerando 2 dice que pretende contribuir a realizar espacios de libertad, seguridad y justicia, fíjense qué valores, y la unión económica, el progreso económico y social, el refuerzo y convergencia de las economías dentro del mercado interior, así como el bienestar de las personas físicas. Claro, las personas físicas van a tener bienestar si se cumple todo lo otro también, es toda la misma idea. En el considerando 10, garantizar un nivel uniforme y elevado de protección y eliminar obstáculos a la circulación dentro de la Unión. Miren que no son los únicos considerandos y ahí están todavía abreviados. Con respecto al reglamento, en los flujos transfronterizos a y desde, así lo dice, ahí fíjense, puse entre paréntesis los considerandos y los artículos, a y desde fuera de la Unión Europea, el nivel adecuado de tercer país, sector específico, territorio u organización internacional, equivalencia en lo esencial. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo el doctor Bertoni, o sea, es el cumplir lo esencial, no quiere decir copiar. Copiar en lo bueno no es malo, pero no tiene por qué ser idéntico, ¿verdad? Es lo esencial y también tiene en cuenta los compromisos en sistemas multilaterales o regionales, como por ejemplo el convenio 102. Se refiere a garantías, ustedes las tienen allí en la transparencia, por eso no lo voy a leer, el consentimiento explícito del titular, si la transferencia es ocasional y necesaria en relación a un contrato de reclamación, fines legítimos imperiosos del responsable,
pero en casos que ahí aparecen, cuando sean situaciones no repetitivas, número limitado de personas, garantías del responsable con informe al órgano de control. O sea, creo que como que se ha avanzado desde el punto de vista de una regulación más clara en este tema. Con respecto al reglamento y la adecuación, ustedes verán que ahí puse el artículo 45 y solamente los apartados que tengo acá el reglamento europeo. Si fuera por mí me encantaría leerles el apartado 2 del artículo 45, porque refiere a qué significa la adecuación, ¿verdad? O sea, al evaluar, la Comisión tendrá en cuenta el Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la aplicación de todo ello, la jurisprudencia, las autoridades independientes, los compromisos internacionales. Discúlpenme la lectura súper rápida, pero creo que esto ya lo decía antes el grupo del artículo 29 de la directiva del 95, pero ahora queda mucho más claro y mucho más firme, me parece, la idea. Más firme también es el reglamento en cuanto a la revisión periódica, al menos cada 4 años, sobre la adecuación, a una supervisión continua. Ya estaba. Cuando se declaró adecuado a Uruguay en el 2012, no hace tanto, que para mí es una joya jurídica la resolución que se hizo, se establece la supervisión, o sea, no es nada nuevo. Lo único que ahora es nuevo es que se establece que debe hacerse, vamos a decir de forma más clara y en concordancia con otra disposición que allí figura también y que por razones de tiempo no voy a leerla. Prevé, en caso de no garantizarse, la derogación, la modificación o la suspensión no retroactivas, que esto importa por todos los flujos que pudo hacerse antes. Prevé en el apartado 6 consultas para remediar la situación, o sea, en el caso de que existiera problema, o sea, que existiera lugar para esa eventual modificación o derogación, etc., ya hay un deber jurídico de consultas para remediar la situación. Y obviamente en el apartado 9 establece que se mantienen las decisiones anteriores, como la que tiene Argentina y Uruguay. Yo quiero señalarlo y lo digo con énfasis, y esto quiero que quede claro, lo digo como persona física, Felipe Rotondo, y no quiero ser responsable a la unidad reguladora que integro de Uruguay y mucho menos a la red iberoamericana. A uno no le gusta que lo estén controlando normalmente, pero está bien cuando corresponde, pero no significa que tengamos que ser unos obviandines. Tenemos que hacer las cosas bien y nos tienen que saber evaluar también bien, sin prejuicios, ¿no? O sea, objetivamente, que eso es un punto importante. Reitero, esto que acabo de decir es de pura referencia personal, que por lo demás no la tenía preparada. Uruguay tiene una ley que es del 2008 y un decreto del 2009. La unidad reguladora empezó a funcionar en el 2009. Sobre el tema de que estoy tratando, básicamente, refiere a la prohibición de transferencias a países o organismos internacionales con niveles de protección no adecuados según estándares de derecho internacional o regional, palabras textuales de la ley. Se prevén excepciones para cooperación judicial, datos médicos si lo exige el tratamiento del afectado por razones de salud o higiene pública, transferencias bursátiles o bancarias, etc. También, algo parecido a lo que dije antes, pueden haber garantías suficientes que deriven de cláusulas contractuales con autorización de nuestra unidad en el caso de empresas multinacionales entre las matrices y las sucursales o filiales. También puede serlo si tienen código de conducta inscritos en nuestra unidad. En Uruguay, esto creo que lo voy a saltear porque si no a la Karen me va a saltear a mí, en el 2010 aprobó un instructivo sobre el procedimiento de autorización, identificación de exportador-importador, con copia del contrato en el caso de que éste exista, identificar la base y el código de inscripción, como dije antes, se inscriben los códigos, identificar la finalidad o finalidad de la contratación, los caracteres de la transferencia, etc. O sea, todas cláusulas que van en garantía del punto de vista o complementando a la ley. Hemos dictado, perdón, debería haber dicho emitido, dictámenes y resoluciones sobre este tema. Voy a leer, ahí hay varias, pero voy a leer solo o comentar solo dos. Una del 2009, que en algún momento en algún comentario de algún colega mío y para otros países no se nos las entendió,
el Uruguay consideró apropiados a aquellos países que tengan normas de protección y medios para su eficacia a juicio de la unidad, pero agregó en esa misma resolución que los miembros de la Unión Europea y en principio los que la Comisión Europea entienda que garantizan esos niveles cumplen las condiciones. No dijo en forma abierta a cualquiera, sino estableció determinado criterio. Por ejemplo, una de este año, del 2018, pero había otra del 2014, se refiere a consultas sobre servicios en la nube. Se partió de la base de que existe, estando el servidor en el exterior, transferencia internacional, y que los respaldos deben ubicarse como norma, como regla, en países adecuados. Con respecto al Uruguay, ustedes ven allí que de acuerdo a las registradas en nuestra unidad, de las bases hay un 92% que no realiza transferencia internacional, un 8% que sí. El número mayor de transferencias en el 2017 fueron primero con Estados Unidos de América, por lo tanto es muy importante lo del Privacy Shield, y nosotros lo tenemos en cuenta en algunas de las resoluciones que salté en el comentario anterior. En segundo lugar, con nuestros hermanos argentinos, los tenemos muy cerca, pero bueno, por eso mismo tenemos más comunicación, y muy bueno. Y en tercer lugar, con la Unión Europea. Uruguay fue adecuado, como ya lo dijo Ana Karen, y yo también, en el 2012, en la resolución que se dictó en aquel momento por la Comisión Europea, se dijo que las transferencias internacionales se regulan según la directiva europea del 95. Ahora el tema es que sigámonos ajustando al reglamento. Y con respecto al convenio 108 del Consejo de Europa, Uruguay fue adhirió en agosto del 2013. Lo subrayo que es al revés del usual, porque fue adecuado en el 2012 y fue en el 2013 que pasamos a ser el primer país no europeo en formar parte del convenio 108. Hacia una visión europea, hacia una visión de una normativa europea no significa sino eso, una visión hacia la normativa europea, porque bien dijo el doctor Bertoni que no podemos dejar de tener en cuenta las realidades y los intereses económicos y sociales que tenemos con la Unión Europea. En primer lugar, subrayo que la legislación uruguaya es varios años posterior a la directiva del 95. En estos días he escuchado a un colega mío en el Uruguay decir que nuestra ley ya es vieja. Sí, pero se olvida de los principios, porque los principios no son viejos y no pasan de moda nunca. Los principios siguen siendo los principios y muchas veces se resuelven casos por los principios. Lo que nosotros necesitaremos, sí, normativa en materia vinculada a los delitos que en materia informática se dan. Y se confunde muchas veces el tema de protección de datos con el tema de los delitos informáticos. Ese colega amigo, no lo estoy nombrando porque debería estar presente y no lo está, eso creo que no lo comprende bien. La cultura social es un tema en el Uruguay más reciente. Fíjense ustedes, si pensamos en Europa, las primeras leyes fueron las leyes alemanas de la década del 70, del siglo XX, si no hablamos de otros antecedentes históricos. En Uruguay, evidentemente, es relativamente reciente, y esto lo digo porque nosotros por ahora tenemos la idea de mantener la inscripción de base de datos que prevé nuestra ley. En línea con el reglamento y con los estándares, en una reciente ley presupuestal, que en el Uruguay la llamamos, espero que se entienda la palabra, o que se entienda el sentido de la palabra, en el Uruguay decimos ómnibus por los buses, le llaman ley ómnibus a las leyes que tienen un poco de todo. Y esta es una ley que tiene 400 y pico de artículos, que tiene artículos sobre ordenamiento territorial, sobre medio ambiente, sobre agencia de compras del Estado, y bueno, también en esa ley se incluyeron los artículos 37 a 40, que los textos tengo aquí, y que tendremos que, supongo, referir un poco mejor en la sesión cerrada del encuentro, que tratan los temas que aquí aparecen. Se establece el ámbito territorial de protección de datos siguiendo la idea del reglamento europeo. Tratamiento efectuado por responsable o encargado establecido en el Uruguay, eso ya estaba, o fuera de él, acá viene la novedad, si se relaciona con la oferta de bienes o servicios dirigidos a sus habitantes. Por eso me gustó la palabra habitantes que dije hoy, ya termino, o con el análisis de su comportamiento. La responsabilidad proactiva, la privacidad por diseño, evaluación de impacto,
Ya tenemos normas, a diferencia de lo que dijo Eduardo respecto a la Argentina sobre vulneraciones de seguridad, pero se enfatiza, y se establece por ley el delegado de protección de datos. Evidentemente, esta ley va a necesitar reglamentación, y como la ley presupuestal que es, entra a regir el 1 de enero del 2019. Y termino ya, porque me sacaron, yo no sé si la tarjeta, ya vieron entre amarilla y roja, no sé, yo vi amarilla, pero bueno, el ámbito global. El ámbito global depende de posibles reglas de derecho internacional público. Evidentemente debería de ser de un tratado, que en este momento el único que tenemos, como dijimos hoy, es el Convenio 108, que es un instrumento global y flexible, que se ha actualizado, pero también son importantes las reglas de derecho privado, la autorregulación, cláusulas contractuales u otro instrumento jurídico con garantías, con supervisión pública, por eso hablaba hoy de autorregulación regular, y también las tecnologías garantes de la privacidad que sean auditables, y la importancia, y acá es importantísimo justamente referida a la red iberoamericana, la coordinación y la colaboración directa de autoridades de protección de datos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Felipe. Le doy a continuación la palabra a don Sebastián. Bueno, muchas gracias. La verdad que me han puesto una misión bien difícil en esta mesa, porque no tenía pensado que estuviera integrado por tan importantes personalidades, y la verdad que el desafío es alto y agradezco la invitación. También, como dijo el profesor Rotondo, hablaré a título personal y contaré un poco el testimonio que me ha tocado liderar la coordinación de los asesores encargados del estudio y redacción del proyecto de protección de datos personales, a la que también no ha sido un esfuerzo solo, por cierto, sino que ha participado de todos los colores políticos en este importante hito que va a marcar seguramente la economía de Chile. Le agradezco a mi amiga Jessica Mato, aquí presente también, que forma parte de dicha mesa. Por consiguiente, el testimonio que les quiero compartir busca poner en tensión algunos temas y contar algunas novedades en que estamos en la situación chilena. Insisto, me ha tocado coordinar entre otras cosas, dos elementos bien importantes, que fue la redacción de la reforma constitucional que consagra en nuestra Carta Fundamental el derecho a la protección de datos personales, y actualmente el proyecto de ley. Hemos seguido tradicionalmente en nuestro derecho continental un esquema de consagración constitucional, dejando el reenvío a la ley. Será la ley la que regulará los tópicos y las limitaciones a esta garantía fundamental, donde el contenido y fundamental de la norma no es otra cosa que garantizar la autodeterminación informativa, muy al estilo de la ley del censo alemán y del fallo 292 español del 2000. Seguimos un poco la referencia para la consagración de la garantía fundamental. No avanza. ¿Cómo? Creo que apuntando por allá. Muy bien. Estamos hablando, Chile no es que no tenga ley de protección de datos personales. No sé lo que será peor, tenerla o que tenerla desactualizada. Es una ley pre-Facebook, es una ley pensada más bien para regular el mercado de los datos a finales de los 90, regular una industria. Por consiguiente, podría, cuando se empezó a analizar las primeras intentonas por regular los datos personales, como una obsesión ideológica, como una mera conquista civilizatoria, probablemente perteneciendo a una agenda política. Pero ¿qué ha pasado en el intertanto? Estamos en el año 2018, Chile aún tiene esa ley desactualizada y es necesario, y ha pasado mucha agua bajo el puente. Estamos de lleno en la era digital y probablemente en mi país, al igual que en los países de Iberoamérica, los grandes instrumentos de política pública, de diseño de política pública, están plasmados en la ley. Son muy pocas aquellas políticas públicas que vienen de la potestad reglamentaria, sino que será el Senado y la Cámara de Diputados, nuestro sistema bicameral, que le están dando a nuestro país en este momento la política pública en materia de datos personales. Por consiguiente, no estamos en una época de cambios, es un cambio de época, el paradigma cambió. Pensemos que el genoma humano
Descifrar los misterios mismos de la vida hace 10 años costaba 2.700 millones de dólares y al día de hoy la secuenciación estamos abordando los 550 dólares. Hay vehículos autónomos, impresión 3D, 4D, Internet de las cosas, biología sintética, seguridad aérea que avisa a los desperfectos con anterioridad que los detecte el piloto. Estamos en una época donde los datos genéticos y la manipulación del núcleo mismo de la persona humana, biología sintética, grafeno que provoca una conducción de datos mucho mayor que la fibra óptica. El cambio de época incluye en que hay privacidad en los desplazamientos físicos, pero siempre hay un tercer ojo que nos va mirando. Desplazamientos virtuales, en cookie, en red. El consentimiento se ha tenido que replantear. El consentimiento es acaso, no es aquel anuencia destinada a mantener aquel reducto, un cerco para poder excluir a los terceros, sino que el consentimiento más bien va a decir relación en el futuro con la información, de tomar decisiones respecto. Por consiguiente, estamos en la economía digital donde los modelos de negocio claramente se han trastocado. Se han cambiado. Uber es una empresa de transporte que no posee automóviles. Airbnb, dedicada al real estate, no posee bienes raíces. AliExpress no posee inventarios y Facebook no crea contenidos. Es decir, que son los datos y más datos. El cambio de época, desde la ley 19.628 del año 99 hasta este estudio del proyecto de ley al cual me he referido, también ha impactado a Chile. Chile es acaso uno de los países que tiene mayor acceso a la conectividad. Pasamos desde el año 2000 al año 2015 de 0 a 7.9 millones de smartphones. Ha aumentado por 45 el flujo por segundo por gigabyte hacia Estados Unidos y hacia Europa. No es un cambio mayor. Hay servicios globales en el que Chile está participando activamente. Estamos desde hace varios años, pues formamos parte de la OCDE, y Chile también participa de los riesgos que implica la automatización y el uso de la inteligencia artificial. Compartimos índices similares a los de Israel, a los de Austria. Tenemos también, producto de la digitalización, riesgos que puede provocar la inteligencia artificial y la nueva tecnología para el trabajo y para rubros del trabajo. Me refiero, por ejemplo, a la preparación de alimentos, a la construcción. Chile participa también del riesgo de que en algún momento muchos puestos de trabajo puedan perderse producto de la revolución tecnológica. Y aquí viene lo determinante, y que creo que esta es la idea que quiero poner en atención. La difusión tecnológica, la curva de adopción tecnológica impacta positivamente en el crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que teniendo la oportunidad histórica y un chasis macroeconómico medianamente importante en la región, estable, si no se toma la regulación adecuada, el crecimiento puede ser ralentizado o, lo que es peor, puede ser regresivo. Por consiguiente, tenemos que pensar en una legislación que no permita o que abra, en casos muy excepcionales, la puerta a la judicialización, a la inhibición de la inversión, y que constituya reglas claras del juego para atraer inversión extranjera, pero poniendo el flujo y el eje claro de nuestra legislación en la garantía fundamental, la persona humana en el centro. Y creemos que es posible combinar y compatibilizar garantía fundamental del derecho a la protección de datos personales con nuevos modelos de negocios, y eso impactar favorablemente en el crecimiento. El desafío no es menor, es el desafío que hemos estado siguiendo. De hecho, Chile es el país mejor preparado para la transformación digital, de acuerdo a Network Readiness. Pero ¿qué pasa? Que tenemos esta ley que he venido hablando de la década del 90. Ha sido superada por diversas cosas. No tenemos un contencioso administrativo. El profesor Rotondo, yo he seguido sus clases de Derecho Administrativo desde antaño. Y no tenemos un contencioso administrativo, no tenemos una data potente, excesiva burocracia,
es una ley que no se hace cargo de los nuevos principios, no contiene desde luego la portabilidad, ni la privacidad por diseño, ni la privacidad por defecto, contiene alguna referencia al derecho al olvido y más bien se trata de una norma que busca regular o buscaba regular en aquella época el mercado de los datos, y digámoslo así, hay quien no puede pensar como yo, pero son los datos comerciales. Hay bastante incertidumbre por judicialización. La judicialización ha sido un tremendo problema, no solamente por lo que implica los costos que implica litigar, sino simplemente porque tenemos una jurisprudencia, no quiero utilizar esta palabra, un poco divagante. Es una jurisprudencia que todavía tiene un marcado anclaje a la privacidad entendida en su sentido clásico y no ha podido dar un paso cualitativo a definir jurisprudencialmente, inclinarse por la autodeterminación informativa como una garantía fundamental. Esperamos que ahora, con la entrada en vigor de la reforma constitucional en febrero de este año, comiencen a existir innovaciones jurídicas, sobre todo de la Corte Suprema de Chile, en cuanto a consagrar este derecho y tener fallo en ese sentido. Desde luego hay contadas excepciones que han sido verdaderos aciertos, pero en general la jurisprudencia no ha estado actualizada al respecto. Les comentaba que hubo un hito el año 2018, ¿no? Aprovechando la coyuntura política, hay que decirlo así, los espacios en política son reducidos y cuando se abren los espacios, creo que tuvimos porque el grupo de parlamentarios al cual trabajo tuvo la habilidad y la visión de poder impulsar esta agenda e incorporar la protección de datos personales en nuestra Carta Fundamental. Fue en la Ley 21.096 y se consagró un nuevo derecho donde, insisto, el contenido y fundamental fue precisamente la autodeterminación informativa, que no es otra cosa más que el poder de controlar la información que le concierne a las personas. En su sentido clásico, dejamos que la ley será la que establezca las limitaciones y obviamente con la limitación final de que ni aún la ley puede alterar el contenido esencial. En eso se mantuvo un esquema muy propio de los sistemas continentales. Además, entró en vigencia, y recuerdo haber estado en mayo, el 25 de mayo de este año, en Santiago de Chile, el lanzamiento simultáneo, que fue en la India, Chile y Bruselas, entró en vigor el GDPR, lo cual fue una clara señal de la Comunidad Europea en considerar a Chile como preparado para enfrentar los desafíos del futuro y también como un llamado, porque a sabiendas que no teníamos ley, prefirió el país también un poco para presionar o hacer un llamado a las autoridades de levantar la alerta de que por favor comenzáramos a trabajar y a despachar ya con mayor rapidez el proyecto de ley. En resumen, la ley 19.628 posee una parte dogmática débil, la verdad que no ha dado el ancho, no por defectos propios de la ley, sino porque merece una revisión y en eso estamos. Necesitamos una legislación moderna, ágil, flexible, la necesidad de un nuevo estatuto de acuerdo a los desafíos del siglo XXI, y para eso hemos estado mirando los estándares internacionales y recojo las palabras del profesor Bertoni en que no solamente se ha seguido en la experiencia europea, sino que también se han visto otros estándares, los estándares OCDE, APEC, los estándares de la ONU, del convenio 108, de la regla de Madrid, y aquí asumo la responsabilidad de que afuera las reglas de Santiago, que también hemos seguido en la discusión. Bueno, los derechos, en honor al tiempo saltaré estas láminas, son los derechos reconocidos internacionalmente. Tenemos datos sensibles, en la ley se regula también los datos de los niños, niñas y adolescentes, como una categoría especial de datos especialmente protegidos, donde ponemos énfasis en el consentimiento y en el caso de los niños que puede incluso el juez dar el consentimiento en el caso calificado. Sin embargo, en Chile estamos conscientes de que no tenemos el flujo de negocios de la Unión Europea, no tenemos la fuerza del enforcement europeo y
Por ejemplo, analizando los datos de, estos son fuentes del INE de España, empresas con más de 10 empleados disponen de 99,11% de ordenadores, tienen conexión a internet el 98%, 77% tienen conexión a internet y página web, y así un montón de indicadores que en nuestro país no se ve. De hecho, pensemos que solamente el uso del cloud computing y las empresas en nuestro país alcanza el 7,7%, y por eso recojo lo que ha dicho el profesor Bertoni, que tenemos que no solamente, nosotros tenemos como derrotero el GDPR, no desconocemos, pero tenemos que tener la capacidad también de estar conscientes de nuestras limitaciones, y que en definitiva tenemos que ser capaces de tener, como decimos en mi país, producción casera. Tener algunas soluciones que sean ad hoc a nuestra realidad política, social y económica. Los datos para Chile son importantes. Salvo el año 2009, que fue una crisis mundial, ha sido exponencial el crecimiento, sobre todo de los servicios globales y de la economía digital. En la tecnología de la información, en procesos de negocios complejos, procesos de innovación, procesos de negocio, siempre creció el flujo de datos y las exportaciones de servicios globales de Chile. No podemos seguir con la flecha con las economías modernas, no podemos seguir con la judicialización extrema, con fallos contradictorios, con incertidumbre en la industria. Derechamente, lo que estamos planteando es crear, y con esto voy cerrando, crear un catálogo de definiciones moderno, los principios, tener normas de soft law, los modelos de prevención, normas de compliance, establecer el delegado de protección de datos, tener sanciones claras, tener un contencioso administrativo, tener una agencia de protección de datos personales, que me atrevería a decir que es aún un tema abierto. La verdad, y tómenlo con el debido respeto de los colegas del Brasil, no nos gustaría que nuestra ley de datos personales entrara en vigor sin una debida agencia de protección de datos personales. Actualmente hay dos modelos que está en discusión, que no está zanjado y que va a ser un debate político. De hecho, en la mesa de asesores hemos dejado expresamente fuera la discusión de la Agencia de Protección de Datos, pero estaría barajándose en mantenerlo y fusionarlo con la protección al acceso a la transparencia, o un modelo de agencia independiente. Es un debate que se viene. En conclusión, en mi país tenemos una garantía fundamental reciente. Tenemos un chasis institucional macroeconómico que creemos está en la senda correcta, y estamos convencidos de que podemos compatibilizar la protección del ser humano y la autodeterminación informativa con modelos de negocios responsables. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Sebastián Abarca. Por último, doy la palabra a don Ronald Jiménez. Posterior a esto, procedo a hacer una pregunta y 3 conclusiones muy rápidas para que ya podamos irnos a almorzar. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Soy el último obstáculo entre ustedes y su almuerzo, entonces trataré de ser muy breve y hacer una presentación en 10 minutos, dejando los últimos 3 para un video como ejemplo de el título precisamente de la charla, de convergencia, cooperación y desarrollo económico. Decirles, fui fundador de la Cámara de Tecnología de Costa Rica hace 20 años, y hasta hace 2 años presidente de la Unión de Cámaras, que es la cúpula que reúne a todas las cámaras del país, y lo menciono porque precisamente me tocaban temas transversales como este, más allá de lo jurídico, conciliar objetivos de la Asociación Bancaria Costarricense con la Cámara de Comercio, con el sector agrícola, que se sentía ciertamente excluido de alguna manera del desarrollo tecnológico que llevaba el país. Creo también, al principio yo decía que hago entre tanto abogado, pero tanto Eduardo como Felipe tocaron
temas, bueno, todos temas de tecnología, en la charla anterior temas de desarrollo tecnológico. Particularmente, Eduardo decía, más allá de lo judicial, llevarlo a la práctica, lo uno con un comentario de Felipe, con el equilibrio entre cumplimiento y desarrollo. Eso es lo que voy a tratar de desarrollar de manera osada en 5 minutos. Esta filmina es nada más para señalar un tema, voy a usar únicamente uno. Nos tocó en el año 2001, estamos hablando hace 17 años, dentro de un software de riesgo para el sistema financiero, para bancos, que implementamos en varios de ellos de Latinoamérica. Vino Basilea II, hablaba de riesgo operacional, en donde la continuidad del negocio, la protección de la información era fundamental. Entonces, desde ahí empezamos nosotros a ver todo este tema. No voy a pasar por la cronología, pero decirles que desde ese momento, o sea, tenemos 18 años de estar, aunque seamos una empresa de tecnología, muy ligados al tema de protección de información, de seguridad de información, hasta en los últimos años que pusimos la primer nube local en Centroamérica. Bueno, de la seguridad física no voy a hablar, es nuestro campus. Hay regulaciones en este sentido, y donde decimos que equilibrio, precisamente, vamos a adelantarnos, aquí en equilibrio, creo que el tema es autorregulación. ¿Cómo podemos no solamente cumplir con lo judicial, no necesariamente esperar una nueva ley como el caso de Chile, sino más bien el autorregularnos, el subir la exigencia a nosotros mismos, como vimos en el caso Bancolombia en la charla pasada? Y esto es un tema de rigurosidad con que se debe tratar. La proliferación de plataformas tecnológicas son definitivamente un reto para el tema de protección de datos, porque cada vez vamos a tener más datos, muchos de ellos sensibles, como aplicaciones que manejan datos de salud, por ejemplo. Dentro de el tema de cumplimiento, o de si el país es apto o no es apto, bueno, nos tocó desde hace 11 años que inauguramos el primer centro de datos con certificaciones internacionales, también de Centroamérica, adherirnos voluntariamente al tema de certificaciones de diferentes institutos de Estados Unidos. Ahí vemos como el ejemplo de los tiers, certificaciones de la Unión Europea, ese signito rojo, el círculo rojo que vemos a la derecha, MIO, es administración y operación, en donde la rigurosidad es auditada religiosamente por el Uptime de Estados Unidos cada 2 años, y llegar a esa certificación nos tomó entre 2 y 3 años. Entonces, nuevamente, ¿cómo llegamos hacia ese equilibrio en no detener el desarrollo tecnológico y lograr el compliance? Es logrando las certificaciones de manera voluntaria, más allá de lo que la ley decida, certificaciones a nivel de empresa. Y algo muy importante, sobre todo cuando hablan de oficiales de protección de datos, es también la preparación de las personas, no solamente las certificaciones de las empresas. Estas medallitas que vemos de este lado, además de las que mostré anteriormente, se refiere ya a certificación del personal. Aquí no solamente el avión debe estar certificado, sino los pilotos. Y creo, y me tocó leerme varias leyes en las últimas 2 noches. Fui invitado al evento hace un par de días, pues tuve las madrugadas para actualizarme, doy gracias por ello a los organizadores. Y entonces en estas leyes está como muy generalizado el tema, o el papel, el rol de los oficiales de seguridad. Al final de cuentas, tenemos que administrar riesgos. Esto se descompone en un montón de
de procesos y subprocesos. Creo que en la charla Bancolombia anterior lo vimos, y todo eso nos llevó como compañía a dos cosas. Primeramente, a tener certificaciones que nos acreditan, y vamos a ver ejemplos ya prácticos de Europa, de Latinoamérica y de Estados Unidos, a operar nuestro propio data center, nuestra propia nube, sino incluso a operar data centers de terceros, que en nuestro caso operamos el data center de la refinadora costarricense de petróleo, y los llevamos a ellos también a lograr las certificaciones internacionales que se requerían. Bien, para ir llegando a la conclusión y entrando en el tema de cooperación, de convergencia, de desarrollo económico, aquí cito algunos clientes. Banco Central de Costa Rica, para los que no son de acá, de nuestro Banco de Costa Rica, como dirían en México, el Banco de México, o el Banco de Reserva, es el que hace la cámara de compensación. El CIMPE es el que maneja el mercado mayorista de moneda extranjera, y donde se reciben ciertamente las transferencias internacionales. Hace 10 años lo tenemos albergado en nuestro sitio. También con ellos internamente tienen certificaciones que deben cumplir, y junto con ellos están las superintendencias: la superintendencia de bancos, la superintendencia de valores, la superintendencia de pensiones, que ciertamente, sobre todo la de bancos, ha venido con reglamentos desde hace muchísimos años, más allá de la ley de protección de datos, los cuales teníamos que cumplir. Menciono el caso también de British Telecom. British Telecom tenía su nodo para transporte de datos corporativos, el servicio que ellos brindan para Latinoamérica, lo tenía en Sao Paulo, y hace 4 años lo pasó para Costa Rica, y lo tenemos albergado en nuestro data center. Entonces, una compañía inglesa le brinda los servicios de transporte de datos por toda Latinoamérica a sus clientes globales. Creo que ese es un buen ejemplo del título de la charla. AELIS es el gestor, el administrador de nuestro aeropuerto internacional, una compañía de Houston que también opera en la nube nuestra, y al lado la Dirección General de Aviación Civil, que es la contraparte, el ente regulador de ese mercado, el Poder Judicial, y ahí puedo citar diferentes ejemplos. Dos bancos de Colombia están alojados en nuestro data center, un banco de Estados Unidos, otra compañía de transporte de datos de España, otra de México. Entonces, al final, desde hace 11 años venimos con un esquema de autorregulación, con un esquema de acreditación, con las normas más altas a nivel mundial. La certificación de administración y operación, fuimos el primero en Latinoamérica y el 9º en el mundo en obtenerla, y eso nos ha permitido ese desarrollo internacional y ese transporte de datos que les hablaba, que se deriva ya en las últimas generaciones en temas de nube, donde también tenemos varios clientes internacionales en la nube. Y la última, Filmina, lo mencionaron también los doctores aquí presentes, con respecto al desarrollo tecnológico y a los retos que significa ese desarrollo para el tema de protección de datos. En este momento estamos en una etapa nosotros, no solamente de albergar, sino de desarrollar plataformas disruptivas, como mencionó el colega de Chile, de Uber, algunas otras. En nuestro caso, una plataforma de servicios médicos en donde hay expediente médico, una plataforma de bolsa de valores, una plataforma de asistencia para aseguradores, donde convergen varias aseguradoras de Latinoamérica utilizando un mismo servicio de asistencias. Entonces, ahí ciertamente hay un reto bastante grande para los que deben custodiar no solamente la ley, sino en la práctica a todos aquellos que de una u otra forma almacenamos datos, aunque estén inmersas en plataformas que parecieran pues no ocultas, pero no tan a la luz
como dije, el caso de un expediente médico. Y para concluir, y lo quise poner no para hacernos publicidad, sino por el título de la charla, como dije al inicio, hace 5 o 6 años CNN en español hizo un reportaje precisamente de todo esto que acabo de resumir en estos minutos. Estoy seguro que no lo pasaron en España, pero sí lo pasaron en toda Latinoamérica. Si tenemos internet podemos ver el video, si no, pues los invito a verlo. Sí. Fuerza en Movimiento, continuamos con la historia de Daniel y Carlos Mastretta, dos hermanos que construyeron un negocio de diseño industrial y fabricación de transporte público en México. Su experiencia... Seguramente se pasó el video a la hora de hacer las pruebas. Tendrían que empezar. Tal vez si sale de la presentación y vuelve a entrar, porque se adelantó un video adicional. Si no, no se preocupen y lo resumo. De todas maneras, ya con el tiempo, si entran a YouTube, ponen Codiza y viene un reportaje en donde habla del almacenamiento de datos que hacemos en Costa Rica para todo el continente, para, como dije, empresas de Europa, de Estados Unidos. Y como dice un colega, no es frase mía, pero me causó mucha simpatía: Costa Rica es para la data como Suiza para la plata. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Ronald, y a los 4 señores que me engalanan la mesa. A mí me tocó lo más complejo, que es acomodar la agenda luego del atraso con 4 grandes panelistas, así que nos disculparán que las exposiciones no hayan podido ser tan amplias como quisiéramos. Nos hicieron una pregunta muy interesante. Le quiero pedir a esa persona que la dejemos para la hora del almuerzo. Con todo gusto se la contestamos aquí los colegas y yo, para poder hacer un cierre y ya no atrasar más el tema del almuerzo. Quisiera rescatar 3 conclusiones muy rápidamente. Si aspiramos a los más altos estándares, ¿y qué son o para qué sirven? Y aquí los compañeros de muchas empresas, instituciones públicas y organizaciones lo sabrán. Aspirar a tener los más altos estándares siempre será un valor agregado para su organización o para su entidad. ¿Por qué? Porque aseguramos la información que tenemos y aseguramos a la vez el giro comercial de la empresa. Entonces, aspirar a esto es importante, pero requiere trabajar en una adecuación normativa en algunos países, requiere trabajar sobre todo en la implementación, ¿verdad? Porque, como decía el profesor Felipe, no se trata de tener una ley que puede ser letra muerta, sino se trata de que tengamos las herramientas como países para implementarlas, el personal técnico, la estructura y demás. Como segunda conclusión, me parece importante rescatar que debemos ver muchos esfuerzos, entre estos el nuevo reglamento de protección de datos de la Unión Europea, sin que esto nos permita intercambiar con otros países, con otros modelos. Pues finalmente de lo que se trata es que podamos llegar a acuerdos, ¿verdad? Creo que aquí una de las palabras claves, si las pudiéramos sacar, es el tema de la flexibilidad y el tema de que se permita la innovación que facilite el comercio. Entonces, por ahí el tema de los intercambios y del diálogo es importante. Como tercera conclusión, quiero hablarles rápidamente del caso de Costa Rica y por qué me parece importante retomar el título del panel: Unión Europea y Latinoamérica, la convergencia como oportunidad de cooperación. El solo hecho de la entrada en vigencia del nuevo reglamento de protección de datos de la Unión Europea ha tenido un efecto en Costa Rica. Y este efecto es que las mismas empresas, sin que nosotros nos hayamos adecuado, porque todavía este proceso no se ha dado, estamos pues construyendo las rutas críticas y demás, pero sin que se haya adecuado, como mis compañeros aquí presentes, ya las mismas empresas se están autorregulando.
Ya las empresas están tomando medidas y eso es un ejemplo de cómo modelos que son de otras regiones y de otros países empiezan a impactar en un país como Costa Rica, y cómo empezamos nosotros a sentirnos como Agencia de Protección de Datos, pues la verdad muy complacidos y muy contentos, porque muchas empresas nos han buscado y ahora pues es de gran importancia tomar en cuenta la ley 8968, que es la nacional. ¿Por qué? Porque es lo primero que tenemos que cumplir si queremos en algún momento adecuarnos a los más altos estándares. Entonces, decir que eso ha sido una oportunidad de oro para nosotros y que creemos, y ahora sí con esto cierro, y repitiendo un poco o secundando más bien la idea de Sebastián y de Ronald, que es compatible manejar el tema de la protección de datos con un modelo de negocios. Con estas palabras cierro y les agradezco muchísimo a todos la atención.